Vamos a continuar con la jornada de la CIGAP, dando paso al inicio de las 3 mesas que tenemos previstas en el programa. La primera de ellas está dedicada a la empleabilidad de los egresados y egresadas del grado en Gestión y Administración Pública. Es una de nuestras preocupaciones como responsables de titulaciones y me acompañan en la mesa 2 responsables de titulaciones, en este caso de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Vigo, los profesores Marc Vilalta, que es concretamente el jefe de estudios del grado en Gestión y Administración Pública en Barcelona, y por otro lado Fernando Martínez Arribas, que es el coordinador del grado en Dirección y Gestión Pública de la Universidad de Vigo. Ellos dos nos van a ilustrar con retos, oportunidades, reflexiones y también casos reales en los que después de la labor de todos ellos, de estos responsables de titulaciones, la empleabilidad de nuestros egresados y egresadas ha mejorado y continuará haciéndolo. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por asistir. También muchas gracias a David por la organización y por acogernos tan magníficamente y a la Universidad de Zaragoza para acogernos tan magníficamente aquí en Huesca. Es un placer poder acompañaros y poder compartir con vosotros algunas consideraciones sobre la empleabilidad de los graduados y graduadas en Gestión y Administración Pública, que, como decía Elizabeth, es un tema que hemos venido trabajando y que nos preocupa. La edición del año pasado yo me ocupaba principalmente de algunos de los problemas que tenían los graduados en Gestión y Administración Pública para acceder a determinadas convocatorias de empleo público. Creo que después Fernando se referirá a estas cuestiones. Yo, por tanto, este año me ocuparé muy brevemente de algunos retos que plantea el acceso a la función pública y qué podemos hacer nosotros como responsables de los grados de GAP para mitigarlos e intentar dar una respuesta. De todas formas, antes de empezar, ya sí que me gustaría matizar que esta exposición de hoy no pretende presentar una investigación científica consolidada, sino simplemente esto, compartir algunas reflexiones que puedan dar lugar, en su caso, a una discusión, a una reflexión conjunta. Había pensado organizar mi intervención en 2 grandes apartados. En primer lugar, un poco siguiendo lo que hicimos el año pasado, analizar algunos datos sobre la empleabilidad de los graduados y graduadas en Gestión y Administración Pública. Para ello, tomaré como referencia los datos de mi universidad, la Universidad de Barcelona, a partir de las encuestas de ocupación, de inserción laboral que realiza la Agencia de Calidad Universitaria de Cataluña. Les presentaré unos datos, poquitos, algunos indicadores que son muy recientes, es de la encuesta que se publicó en el mes de mayo de 2026 sobre graduados en Gestión y Administración Pública por la Universidad de Barcelona en el año 2023. La muestra es de 58 personas, ¿no? Es una muestra pequeñita, pero creo que más o menos representativa. Y en segundo lugar, como les decía, exponer algunos retos, algunas incógnitas, algunos desafíos que plantea el acceso a la función pública y qué podemos humildemente desde la universidad hacer para mitigarlo y hacer también desde el grado de Gestión y Administración Pública. Este segundo punto de mi exposición parte de una premisa muy importante que creo que debemos recordar, que es el proceso de cambio generacional que está experimentando hoy en día nuestra administración, ¿no? En los próximos años, una parte muy sustancial de los trabajadores públicos llegará a la edad de jubilación y, por tanto, hay que decidir quién y cómo sustituye a estos trabajadores. Como pueden ver en la pantalla, les he puesto un gráfico de un estudio con datos del año 2025, enero 2025, que se estima que en el año 2035 más de la mitad de la plantilla de la Administración General del Estado llegará a la edad de jubilación, ¿no? Concretamente se estima que un 49% del personal funcionario y un 57% del personal laboral fijo llegará a la edad de jubilación de aquí al 2035, ¿no? Por tanto, como decía, más de la mitad de los trabajadores de la Administración General del Estado se jubilarán en los próximos años. Como ya todos sabéis, el grado de Gestión y Administración Pública es un grado que se imparte en distintas universidades de España y que se diseñó con la finalidad de formar
profesionales específicamente cualificados para la gestión de nuestras administraciones públicas, ¿no? De ahí que integre pues, conocimientos de derecho, de economía, de gestión de recursos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, parecería lógico que los graduados y graduadas en gestión y administración pública estén en una posición idónea para ocupar cargos técnicos en los distintos niveles de nuestras administraciones públicas. Pero la pregunta de partida es, ¿esto es realmente así? ¿Nuestros graduados en nuestras universidades se incorporan a la administración en estos cargos técnicos de dirección, cargos superiores de la administración? Pues yo, como digo, he cogido algunos datos de graduados por la Universidad de Barcelona para ver si realmente es así o no. Solamente algunos indicadores muy rápidos. El primero es que, como puede verse, el 92% de nuestros estudiantes graduados por la Universidad de Barcelona están actualmente ocupados, ¿no? Estos son datos 2026 con estudiantes que finalizaron sus estudios en 2023, ¿no? Pues el 92% de ellos están actualmente trabajando, creo que es una cifra razonablemente alta. ¿A qué se dedican estos estudiantes? Pues podemos ver que, como es lógico, el 42% de ellos trabaja en la administración pública. Bueno, es lo lógico, esta titulación está pensada, como decíamos, para formar profesionales de la administración pública. Por tanto, parece lógico que la principal ocupación de estos graduados sea la propia administración pública. Pero también vemos que no es exclusivamente la administración pública, sino que hay una parte significativa que presta servicios a empresas, ¿no? Un 23%. Y luego hay otras instituciones financieras, asistencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es verdad que el grueso de nuestros graduados acceden a la función pública, acceden a la administración, pero no exclusivamente a la administración pública. ¿Cuál es el salario? ¿Cuáles son las retribuciones de estos graduados? Pues, en principio, aquellos que se graduaron en el año 2023, pues la gran mayoría, más del 40%, está percibiendo actualmente un salario superior a 2.000 euros, ¿no? Es verdad que hay algunos que cobran menos, pero la gran mayoría pues cobra un salario superior a 2.000 euros. No voy a entrar si es mucho o es poco, pero bueno, dentro de los 3 niveles que evaluaba la Agencia de Calidad Universitaria de Cataluña, pues se mueven en la franja superior. Pero también hay otro elemento que quizá no es tan positivo, que es el nivel de estudios que se requiere para el trabajo que están realizando, ¿no? Y aquí podemos ver que en un 48% de los encuestados, pues se dice que están ejerciendo una titulación para la cual no se requería titulación universitaria, ¿no? Creo que esto es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Un 48% es un nivel elevado. Esto no significa que no estén haciendo tareas relacionadas con aquello que estudiaron. Pueden estar trabajando en la administración, pero en vez de ocupar un puesto del grupo A, pues pueden ser del grupo B, pueden ser de categorías inferiores, ¿no? Por tanto, no significa que la titulación no sirva, sino simplemente que seguramente están en un nivel profesional inferior al que deberían ocupar. En cambio, la mayoría, más del 50%, pues sí que están ocupando puestos donde se requería una titulación universitaria e incluso un 23%, pues un puesto de trabajo donde sí que se valora específicamente la titulación de gestión y administración pública. Y por último, simplemente para dar algunos datos, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de inserción de los graduados en el mercado laboral? Pues yo creo que este es un indicador muy positivo, ¿no? Vemos que en el caso de la Universidad de Barcelona, estoy hablando, pues el 64%, casi el 65% de los graduados tardaron menos de 3 meses en acceder al mercado laboral. Creo que es un indicador muy positivo. Y también vemos que muchos de los estudiantes graduados por la Universidad de Barcelona, más de un 50%, pues además de tener el grado de gestión y administración pública, decidieron cursar algún tipo de posgraduado o de máster, ¿no? Por lo tanto, son datos que también hay que tener en cuenta a la hora de planificar pues, nuestras titulaciones, nuestra formación. Podríamos exponer muchos más datos sobre datos de ocupación, etcétera, etcétera, pero yo creo que ello nos da una imagen general sobre el perfil de nuestros graduados y creo que
que podemos ser moderadamente optimistas, ¿no? Yo creo que nuestras titulaciones sirven para aquello que hemos pensado, que es formar profesionales que sean especialistas en el funcionamiento de la administración pública. Aunque no se integren formalmente dentro de la administración como empleados públicos, sí que muchas veces prestan servicios a empresas, a sectores que se relacionan muy a menudo con la administración y, por tanto, creo que ofrecemos una formación que pone en valor nuestro título. Como decía, ligado con esto, la segunda parte de mi exposición, en la que también intentaré ser breve, pues pretendía exponer algunos retos que puede plantear el acceso a la función pública en los próximos años y cómo podemos, desde nuestras respectivas responsabilidades, pues intentar dar respuesta a alguno de estos retos. Muchas veces cuando hablamos de empleo público, del acceso a la función pública, pensamos solamente en oposiciones, exámenes, temarios, convocatorias, pero detrás de todas estas convocatorias existe un desafío mucho más profundo, ¿no? Que es pensar quién va a prestar los servicios públicos, quién va a tramitar los expedientes, en definitiva, pensar cómo funcionará la administración en el futuro próximo, ¿no? Por tanto, yo creo que es importante detenerse a analizar estos aspectos. Además, como decía, en un momento especialmente relevante, porque las administraciones públicas españolas, como decía, están inmersas en un proceso de relevo generacional sin precedentes, que afecta a todas las administraciones públicas. Hemos visto la Administración General del Estado, pero también las administraciones autonómicas y, sobre todo, la administración local. Yo creo que la administración local, que es la más cercana a los ciudadanos, encargada muchas veces de prestar servicios esenciales, que además es también la administración que recibe directamente las demandas de los ciudadanos, pero que al mismo tiempo la administración local es la que cuenta con menos recursos y que seguramente es aquella que cuenta con mayores dificultades para atraer, para retener el talento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que cuando hablamos del acceso a la función pública, a mí me vienen a la cabeza 4 grandes retos, que no voy a desarrollar muy detalladamente, pero que sí que creo que vale la pena poner de relieve. El primer reto es la velocidad, el tiempo, ¿no? Tradicionalmente, los procesos selectivos han sido diseñados para garantizar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Y estos principios deben seguir siendo irrenunciables, ¿no? Esto vaya por delante, estos principios de igualdad, mérito y capacidad son irrenunciables. Sin embargo, en muchas ocasiones, estos procedimientos de acceso a la función pública se alargan exageradamente en el tiempo, ¿no? Todos conocemos procedimientos de acceso a la función pública que se alargan meses y años, ¿no? Las organizaciones no pueden esperar, ¿no? Cuando una organización tiene que esperar meses para cubrir una vacante, la propia organización se resiente, las cargas de trabajo aumentan, ¿no? Por lo tanto, la organización pierde capacidad de respuesta. Por lo tanto, yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos por delante es hacer compatible estas garantías jurídicas que son irrenunciables, pero también la agilidad, la eficacia en estos procedimientos de acceso a la función pública. Y aquí yo creo que los estudiantes que están presentes pueden jugar un papel importante, ¿no? Los estudiantes de gestión y administración pública, no solo porque van a ser los que van a tener que acceder a la función pública, sino también porque una vez estén dentro, pues dentro de los equipos de gestión de recursos humanos, serán los encargados de dar respuesta a todas estas cuestiones. El segundo reto, podríamos decir que es la competencia por el talento. Seguramente hace algunas décadas la administración pública era una de las principales opciones profesionales de muchos de los titulados. Era una opción muy atractiva para los graduados en las distintas carreras, también en el grado de gestión y administración pública. Pero hoy la situación es distinta, ¿no? Los titulados universitarios disponen de muchas alternativas. Ya no es solo las universidades o las administraciones que compiten entre sí, sino que, como hemos visto, compiten con las empresas privadas, con organizaciones internacionales, con muchos actores que pueden ofrecer trayectorias profesionales muy atractivas, ¿no? Y esto a mí me plantea algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros desde la universidad
para dar a entender que el empleo público es también una opción atractiva para los graduados, ¿no? ¿Cómo damos a conocer el impacto social que tiene el trabajo en las administraciones públicas? ¿Cómo podemos hacer que los jóvenes perciban que el trabajo en la administración es también una opción, un proyecto estimulante, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de acceso a la función pública no consiste solamente en convocar plazas, consiste sobre todo en atraer a la administración pública gente que esté capacitada, pero también gente que esté motivada para promover este cambio que necesita la administración. El tercer reto, que tiene a ver con eso que nos comentaba hace un momento el vicerrector Fabra, pues tiene que ver con aquello que evaluamos. ¿Qué se evalúa en las oposiciones, en los procesos selectivos? Durante décadas, buena parte de los procesos selectivos se han basado simplemente en la acreditación, la comprobación de conocimientos teóricos y normativos. Todos hemos visto temarios de oposiciones donde hay el derecho, es un núcleo básico de esta oposición, y esto tiene que seguir siendo así, ¿no? El conocimiento es imprescindible. Ninguna administración puede funcionar si sus empleados no conocen el marco jurídico, el marco normativo en el que van a desarrollar su actividad. Pero yo creo que la realidad actual, como nos ponía de relieve el vicerrector, exige mucho más. Ya no solamente este conocimiento teórico, sino que se necesitan otras muchas competencias, capacidad para gestionar proyectos complejos, para trabajar en equipo, para dominar las herramientas digitales, ahora me referiré a ello, para comunicar eficazmente, etc. Por eso yo creo que una de las cuestiones más interesantes que se plantean hoy día es si los sistemas selectivos que tenemos actualmente son capaces de identificar realmente las competencias que necesita la administración pública para afrontar este cambio que necesita en el siglo XXI. Y aquí nuevamente me gustaría dirigirme a los estudiantes del grado de Gestión y Administración Pública, porque creo que este título puede ser una muy buena alternativa, ¿no? A veces este contenido un poco híbrido, que mezcla un poco de todo, pues se percibe como de forma negativa, pero yo creo que es exactamente lo que necesita actualmente la administración pública, un conocimiento transversal muy amplio que engloba tanto conocimientos de derecho como de economía, como de recursos humanos, como de gestión económica, etc. El último reto que me gustaría destacarles va ligado con lo que hemos visto hasta ahora, es la transformación digital. Durante los últimos años hemos asistido a un proceso de profunda transformación, de profunda digitalización de las administraciones públicas, ¿no? Hablamos de administración electrónica, automatización de procesos, etc. La inteligencia artificial que está modificando la forma de trabajar de todo el mundo, de los estudiantes, pero también de los empleados públicos, y lógicamente esto tiene consecuencias directas en la selección del personal. Como decía antes, no basta con incorporar nuevas personas a la administración pública, sino que tienen que ser personas que estén preparadas, capacitadas para desenvolverse en un entorno digital cada vez más complejo. Y de nuevo, aquí yo creo que los graduados o los estudiantes en gestión y administración pública pues también tienen una ventaja, porque han podido cursar en su formación pues materias relacionadas con administración electrónica, transformación digital del sector público, etcétera, etcétera. No como una parte de un curso de reciclaje posterior que sirva para suplir estos conocimientos que no se han adquirido en la titulación, sino que forma parte del núcleo de formación de la carrera, y por lo tanto yo creo que ello sitúa a los graduados o los estudiantes en gestión y administración pública con una situación de ventaja frente a otras trayectorias, otras titulaciones profesionales que seguramente son mucho más tradicionales. Y para concluir, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde la universidad, ¿no? Si nos preguntamos quién va a gestionar nuestros ayuntamientos dentro de 10 o 15 años y qué podemos hacer nosotros para mejorar el acceso a la función pública, ¿no? Yo creo que la respuesta a estos retos que se plantean
depende también en buena medida de las decisiones que tomamos los distintos responsables de las distintas titulaciones que afectan a la gestión y administración pública. Estos retos, repasados muy rápidamente, no son solo un diagnóstico, sino que creo que sobre todo son una hoja de ruta hacia donde deberían ir nuestras titulaciones y por tanto creo que debemos tenerlo en cuenta aquellos que somos responsables de formar a los futuros gestores, ¿no? Como decía, el relevo generacional no debe ser solamente una sustitución de personas, sino que creo que es el momento que nos debe llevar también a redefinir un poco el funcionamiento de la administración en los próximos años. Y creo que lo que nos interesa a nosotros como conferencia interuniversitaria de los graduados en gestión y administración pública es analizar si realmente nuestros títulos están preparados para dar respuesta a estos retos, ¿no? Y aquí se me ocurría algunas líneas de trabajo que podemos asumir como propias para mejorar esta formación y para que nuestras instituciones, nuestras respectivas universidades, pues puedan dar respuesta a alguno de estos retos. En primer lugar, ahora que estamos en el ámbito de la reforma de los títulos universitarios, yo creo que vale la pena revisar el peso de las competencias transversales, ¿no? Estas competencias no solo jurídicas, sino mucho más amplias, que no pueden quedar en meras asignaturas optativas, sino que deben de integrarse, yo creo, como asignaturas obligatorias en nuestros planes de estudio. En segundo lugar, yo creo que hay que fortalecer y ampliar los convenios de prácticas con las administraciones, no solo porque dan visibilidad a nuestros estudiantes, sino también porque es la manera de que los estudiantes aprendan este conocimiento práctico que seguramente es más difícil de conseguir en el aula y en cambio pues sí que se puede conseguir colaborando, trabajando, integrándose en la administración. En tercer lugar, pues yo creo que como asociación o como conferencia debemos de actuar como interlocutores ante las administraciones y ante las distintas instancias políticas. No solo para que el perfil de gestión y administración pública sea reconocido explícitamente en los concursos de acceso a la función pública, sino también para evitar que se diluya ante otras titulaciones como Derecho, Economía, que normalmente son mucho más potentes. Y por último, yo creo que es esencial también mantener el contacto con los egresados, no solo para disponer de estos datos que teníamos sobre la empleabilidad de nuestros titulados, sino también para obtener una retroalimentación que nos permita mejorar poco a poco nuestros títulos, ¿no? Aquellos que ya forman parte de la administración, que se han formado en nuestras aulas, pues nos pueden orientar mejor sobre aquello que falta, sobre aquello que podemos añadir. Para terminar, ¿no? Yo les planteaba algunos retos, yo creo que son retos reales, que no hay que minimizarlos, pero que creo que la respuesta a estos retos no está cerrada, sino que, como decía, depende en muy buena medida de aquello que hagamos, pues, los que nos ocupamos de diseñar estos títulos, de coordinar estas titulaciones y también de formar a los futuros profesionales. Nada más, espero que resulte de interés y para cualquier cosa pues lo comentamos posteriormente. Muchísimas gracias, Marc, por los retos, por compartir los retos, el diagnóstico y también las conclusiones. Además, creo que todo lo que ha comentado Marc va luego muy ligado a la mesa que habrá a continuación sobre las reformas de planes de estudios, porque teniendo en cuenta estos retos, pues creo que como responsables de titulación y como CIGAP, pues tenemos trabajo que podemos hacer para mejorar pues la empleabilidad de nuestros egresados y sobre todo que accedan, ¿no? A la función pública pues personas con talento, con competencias, ¿no? Con ese pensamiento crítico que decía esta mañana el vicerrector, ¿no? De que formemos a profesionales que tienen esa capacidad de pensar, de gestionar y que sean pues los futuros gestores de la administración pública, ¿no? En la administración local, autonómica o estatal. A continuación tiene la palabra Fernando Martínez Arribas, que va a continuar con esta cuestión sobre la empleabilidad, pues contando algunos casos concretos que han tenido pues en Galicia, en Vigo y en general en Galicia. Cuando quieras. Hola, vamos a ver.
Gracias, Elizabeth. Gracias especialmente a David, al conjunto de la CIGAP por la invitación. Antes de nada, os manda saludos el profesor Enrique Varela, que hoy no puede estar aquí, a pesar de que le gustaría. Y como sé que ya vamos mal de tiempo, voy a empezar directamente con el meollo de la cuestión, no sin antes disculparme porque le hice un cambio de sillas a Mar, porque estaba viendo con cierta preocupación desde donde estaba que mi visión, como veis, tengo gafas y que no veía ya desde ahí lo que tenía que decir, que más o menos me lo sé, pero como hay algunas fechas y datos concretos, pues prefería tenerlos más a mano, ¿no? Bueno, y una pena que para los que seáis de Huesca, bueno, viene el decano ahí, algunas de las cosas que voy a decir a lo mejor las estáis viviendo aquí también y se las podéis transmitir al vicepresidente de la Diputación, que estuvo ahí también, porque a lo mejor es un caso parecido, y de la misma forma que nosotros tenemos la CIGAP, estoy convencido que entre las diputaciones en España se hacen reuniones y hay temas que pueden salir a colación, porque estoy convencido que lo que nos ha pasado a nosotros en Pontevedra sucede en muchos más sitios o no, y puede solucionarse, ¿no? Por ir directamente al fondo del asunto y saltándome esto, vamos a ver, ahí, vale. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Rápidamente. Bueno, en el año 2025, en enero del 2025, se convoca, y esto para los y las estudiantes de los grados en Administración, Gestión, Dirección Pública, yo creo que es interesante, se convoca una plaza de técnico de Administración General, subescala técnica, grupo A1, subgrupo A1, en la Diputación Provincial de Pontevedra. Como vamos a lo típico, ¿no? Bases generales, cualquier graduado o graduada puede participar, ¿no? Hasta ahí nada fuera de lo común, ¿no? Es en función de lo que dice el Estatuto Básico, ¿no? Y que también ha hablado Marc en algunas conferencias de la CIGAP. La cuestión viene en las bases específicas, ¿no? En la base específica tercero, os lo traduzco, que está del gallego, yo creo que se entiende bien, pero condiciones específicas de las personas aspirantes para esta convocatoria que se posean el título de grado o licenciatura en Derecho, Económicas, Administración y Dirección de Empresas, Actuaria o Intendente Mercantil, donde, vamos, más allá de algunas cosas un poco extrañas, ¿no? De actuario, intendente mercantil, ¿no? Cosas un poco de modé, con perdón, que nadie me lo tome a mal, ¿no? Y ahora veremos por qué, porque vienen de 40 años, de una normativa que tiene ya 40 años, veis que falta algo, ¿no? Falta algo, ya que estamos aquí en la CIGAP, ¿no? Bueno, el falta algo viene, y se lo hicieron saber porque aquí se conjugaron varios factores, ¿no? Que en la propia Diputación Provincial de Pontevedra tenemos trabajando en otros puestos a varios y varias egresadas del grado en Dirección y Gestión Pública, cuya sede física está en la propia ciudad de Pontevedra. Somos Universidad de Vigo, pero el campus de Pontevedra. Bien, entonces estas personas presentan a través, en este caso, de una representación sindical, que fue la de Comisiones Obreras, de la asesoría jurídica, de su representación sindical, presentan un recurso de reposición impugnando la base tercera. La Diputación, el recurso de reposición lo resuelve, tampoco nada fuera de lo normal, desestimando el recurso de reposición, y aquí entra la parte interesante, ¿no? La desestimación de ese recurso de reposición, que se produce ya en el mes de mayo, veis, han avanzado 5 meses, la convocatoria era de enero, excluye a varias candidatas que eran tituladas, tenían la titulación en Dirección y Gestión Pública y además trabajaban, algunas de ellas, en la propia Diputación Provincial de Pontevedra. Bien,
Estas personas interponen un contencioso administrativo que se tramita en el juzgado número 1 de Pontevedra de lo contencioso, ¿no? La Diputación formula el argumentario típico, ¿no?, que ya seguramente conocéis porque se trató en la jornada del año anterior de la propia CIGAP, ¿no? ¿Cuál es el argumentario? Bueno, el artículo 100 de la Ley de Bases de Régimen Local establece en el apartado 2, letra B, que los títulos requeridos para tomar parte de las pruebas selectivas, bueno, pues le corresponden establecerlos, en relación con lo que dispone el apartado segundo, a la Administración del Estado. Ahí hay una disquisición sobre si prevalece el Estatuto Básico del Empleado Público o, en este caso, el texto refundido del régimen local, que va a ser lo que las distintas interpretaciones hacen prevalecer, y esta norma, el texto refundido, estamos hablando de un puesto de técnico de administración local, en una administración local, para contextualizarlo, pues es una norma del año 86, como tenéis ahí, el Real Decreto Legislativo 781/1986, ¿no? Y ahí es en lo que se basa la Diputación, porque ese decreto legislativo del año 86, 40 años justos, establece en el artículo 169.2a que la subescala técnica, que es el puesto del que estamos hablando, precisará estar en posesión del título de licenciado en Derecho, Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, intendente mercantil o actuario, ¿no? Vale. A partir de ahí tenemos las soluciones clásicas, ¿no?, que se hablaba. No, hay que reformar la Ley de Función Pública. Esto lo reconoce la propia Secretaría de Estado de Función Pública. Nosotros el año pasado tuvimos de convidada de honor de la promoción a la que era en ese momento Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, nos lo reconocía, que sí, había que reformarlo, pero bueno, ya sabéis, es una reforma de la Ley de Función Pública que está en vía, iba a decir, en vía muerta, ¿no? Además se ha juntado con un contexto político complicado, una aritmética parlamentaria muy complicada y bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Por lo tanto, por eso pongo ahí el mientras en signos de interrogación, porque el y mientras se produce la resolución de este recurso con una sentencia del mes de octubre, posterior a la anterior, si no me equivoco, conferencia de la CIGAP, ¿no? La sentencia 242/2025 de 27 de octubre de este juzgado de lo contencioso número de Pontevedra, donde, a diferencia de lo que suele ser más habitual, que ningún administrativista me lo tome a mal, ¿no? Yo he ejercido la abogacía durante muchos años, ¿no? Y por eso creo saber algo, un poquito de lo que hablo, ¿no? Pues de esa versión, digamos, más literal de lo que dice la normativa, pues el juez de lo contencioso en Pontevedra, del juzgado número 1, hizo una interpretación no en sentido literal, sino que de repente dice, vamos a tener una visión antiformal. Hay que ir, y esta es la cuestión quizá más novedosa, vayamos al fondo, vayamos a las competencias que tienen los egresados, las egresadas, y vayamos a ver si los egresados, en nuestro caso en Dirección y Gestión Pública, cumplen con los requisitos que se establecen para poder ser técnico de administración local. Bueno, insisto, esto es lo que no nos lo tome a nadie mal, pero fue cuando vimos la sentencia, sé que están grabando, no sé si había que dejar de grabar, pero dijimos, esto lo dicen en el contencioso, sí, lo dice, vale. Bien, pero no solo dicen eso, ¿no? Y creo que tengo comillas, por eso lo quería leer, la propia sentencia, que creo que alguno de vosotros y vosotras ya tenéis, dice, y creo que lo dice textualmente, por eso pone las comillas, pone, para poder comprobar si un candidato a un puesto de técnico de administración general cumple o no el requisito de titulación establecido en el desfasado, y dice desfasado,
pero todavía vigente, artículo 169, 2A del texto refundido, debe realizarse una interpretación del mismo por equivalencia con los nuevos grados, atendiendo a la realidad social del tiempo en el que se apliquen. Y completa la cuestión, que lo tenemos ahí hacia el final, también entre comillas, con una peculiaridad muy significativa, que esto se ha leído en la sentencia, en nuestro plan de estudios, asignatura por asignatura. De hecho, las enumera en el folio 5 de la sentencia, enumera las distintas asignaturas del grado y dice en la propia sentencia, bueno, nosotros casi no sabíamos si enmarcar la sentencia, todas las materias impartidas en el grado de Dirección y Gestión Pública se orientan hacia la administración pública, aportando exactamente, lo dice la sentencia, no lo digo yo como coordinador del grado, el nivel de conocimientos que necesita un técnico de administración general, ¿no? Esto lo dice, insisto, reproduzco literalmente la sentencia, ¿no? Es más, y sigo reproduciendo porque realmente nosotros no dábamos crédito, casi dice, entrecomillado, y que la gente de Derecho, yo también soy de Derecho, insisto, no nos lo tome a mal, pero dice, ninguno de los otros grados, no los mencionamos, me los salta, es tan completo por sí solo, de ahí la formación interdisciplinar, ¿no?, en relación con esta plaza, no estoy hablando de otras, para esta de técnico de administración general, ¿no?, viene a ser la titulación, después de haberse leído el plan de estudios que está en el expediente, como una refundición de las materias de derecho público, de hecho cuenta los créditos que tenemos de derecho público, de las antiguas licenciaturas de Derecho, Económicas y Ciencias Políticas, en un grado orientado específicamente para quien va a servir a una administración pública, ¿no?, en el vértice superior, que es en la parte además que tenemos nosotros orientado a un perfil directivo, ¿no? Y finalmente anula esa base tercera y encima propone una redacción alternativa donde incluye, y lo pongo ahí en negrita y en cursiva, que se incluya no solo los grados en las licenciaturas anteriores, lógicamente el juez admite que no es un legislador, no puede derogar, lógicamente lo sabemos todos, la norma del 86, pero sí que en la convocatoria se incluya la mención a otros títulos de grado equiparables donde entraríamos nosotros, ¿no? Con lo cual es una sentencia magnífica, eso sí, no puede ser todo perfecto, idílico, no se le ponen costas a la administración, no es que lo quisiéramos, ¿no?, pero ya lo sabéis, ¿no? Y sí es cierto que hay un obiter dicta al final que un poco para los temas de cómo el procedimiento de la convocatoria había seguido en marcha, sí que hace una cuestión respecto de la ejecución respecto de actos futuros, porque claro, durante este proceso que ya ha durado año y pico, pues distintos procesos, fases de la propia convocatoria se habían seguido desarrollando y claro, dice, bueno, esta sentencia no afecta a eso, salvo que se hayan recurrido también esos actos subsiguientes o por la vía de ampliación del recurso, un poco para curarse en salud y que no hubiera un caos en el propio procedimiento selectivo en el que estábamos, ¿no? Bien, ojo, la sentencia era en primera instancia, ¿no?, del juzgado de lo contencioso, había posibilidad de apelación y ¿qué pasó? Que la Diputación de Pontevedra, lo digo porque podéis transmitirlo, ¿no?, también, la Diputación recurrió en apelación al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ¿no? Pausemos la grabación, gran temor, ¿no?, porque yo además le comentaba a Enrique en las reuniones, Enrique tiene una visión muy politológica, ¿no? Yo conjugo las dos y yo muy preocupado porque yo durante muchos años tuve muchos casos en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y Enrique me dice, la sentencia es magnífica de Pontevedra. Y le decía, sí, Enrique, es magnífica, pero no es firme, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no?
En ese momento, desde el decanato, el propio Enrique, fue cuando se movilizó también, creo que en la propia CIGAP os comunicó la sentencia, se la comunicó a la CEM en distintos ámbitos, al INAP, y nosotros a nivel interno, pues lógicamente lo primero que teníamos que hacer es intentar hablar con la propia Diputación, explicarles la situación y sin pretender decir lo que tenía que hacer. Creemos en la autonomía, es una administración autónoma, ¿no? Así establecido en la propia Constitución, la ley de bases, pero decirles que ahora ya había una sentencia en primera instancia y el recurso lo que iba a suponer sería una merma de derechos, no solo para aspirantes convencionales, sino para aspirantes que además algunos de ellos eran trabajadores de la propia Diputación, lo cual era un poco extraño, ¿no? ese recurso. Cuando además se da una variante, ¿no? En el sistema de titulaciones del sistema universitario gallego, ¿no? Nosotros tenemos 3 universidades públicas, Coruña, Santiago y Vigo, pues el grado en Dirección y Gestión Pública nuestro es el único de las 3 que tiene una materia de carácter obligatoria sobre gobernanza local, que además es la que imparto yo, ¿no? Casualmente, ¿no? De Dirección Pública en los gobiernos locales, ¿no? Con lo cual, esto se lo queríamos transmitir, ¿no? Bueno, después de diversas vicisitudes que nos vamos a ahorrar ahora, se produce una reunión donde nos apoya, en este sentido, también se lo transmitimos al rectorado, y nos recibe el presidente de la Diputación, la coordinadora de recursos de régimen interno de la Diputación, y nos acompaña el rector de la UVigo, que acaba de dejar de ser ayer rector, que se produjo el relevo, tomó ayer posesión la nueva rectora, que es la primera vez que tenemos una rectora mujer, cosa que también nos congratula, y la vicerrectora del campus, ¿no? Tenemos una reunión con ellos y lo que nos dicen es, uno, van a recurrir, pero nos dan la razón. Bueno, esto no acaba ahí. Insisto, después lo mismo hay que expurgar la grabación. Nos dan la razón diciendo, necesitamos buscar una salida, ¿no? ¿Qué se puede decir de eso? Bueno, la letra pequeña, no sé si lo debía decir o no, pero aquí es al revés muchas veces y también por eso yo creo que hay que poner en valor determinadas cuestiones, ¿no? Y podéis transmitírselo al vicepresidente de la Diputación. Muchas veces responsabilizamos a nivel político cuando no es el nivel político, muchas veces, ¿no? Desde el nivel político se quería buscar una solución y como podemos intuir, esas bases no fueron redactadas, es decir, la fase final sí, pero la redacción fue por el ámbito técnico, ¿no? Y el ámbito técnico, pues, como sabéis en todas las administraciones, ¿no? Pues tiene filias y fobias, ¿no? Y hay determinadas cuestiones, ¿no? Que hay intrahistorias que podían explicar a cómo se hacen determinadas convocatorias, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, pues ellos necesitan, es decir, lo que nos pedían es tiempo para buscar una solución interna en la propia Diputación para ajustar algún reglamento y normativa interna que tenía la propia Diputación, ¿no? Eso, después de esa reunión, pues básicamente entra en funcionamiento y como sé que tengo que acabar en breve y voy a tratar de cumplir, se producen 2 hechos que hay que decir, que esto no quede con una visión de que estamos, al contrario, cabreados con la Diputación, hablando en plata, estuvimos un poquito, pero hay que decirlo que la Diputación, después de esa reunión, no nos vamos a poner medallas de decir, no, como consecuencia de esa reunión, bueno, creo que influyó esa reunión, pero el hecho es que desistió del recurso de apelación, es decir, se formuló, pero, es decir, esto fue
La reunión es noviembre-diciembre. En enero, si no me equivoco, deben de presentar el desistimiento y en febrero el TSJ hace el decreto por el que da desistido del recurso de apelación a la propia Diputación, por lo cual la sentencia de Pontevedra, que decía todo eso tan bonito y que enmarcábamos, ha devenido en firme, ¿no? Y además tenemos el compromiso que fiscalizaremos, de que en la próxima convocatoria la Diputación de Pontevedra incluya en su escala de técnico de Administración General al perfil de Dirección y Gestión y Administración Pública, ¿no? Cosa que en algunos ayuntamientos de la provincia han empezado a hacer en sus propias convocatorias, ¿no? De hecho, acabo con una visión menos tensionada, ya pongo ahí de distensión, porque en los meses posteriores, no empezamos así muy duro, ¿no? En los meses posteriores, pues de esta forma, después de que la Diputación pues desistiera del recurso, ¿no? Hiciera estos anuncios, incluso algunos de carácter público, bueno, acabó siendo el presidente de la Diputación de Pontevedra el invitado de honor de nuestra propia graduación de la promoción 22-26, agradeciendo este cambio de rumbo, no solo por esto, es decir, la Diputación tiene mucho alumnado en prácticas, programas, ya estamos hablando de empleabilidad, de primer empleo, que están funcionando bastante bien, pero este factor fue también muy relevante, ¿no? Eso sí, también le hemos dicho que seríamos garantes y fiscalizadores de la próxima convocatoria en la que hiciera la Diputación. No vaya a ser que hubiera algún descuido o omisión que habría que tratar de corregir en todo caso, ¿no? Esto sería un poco el resumen de lo que os quería contar para ver si os sirve de utilidad en otros casos o lugares que seguro que hay situaciones muy parecidas. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Yo siento tener que acortar vuestras intervenciones, pero vamos a intentar reengancharnos al programa establecido. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Bueno, por supuesto, agradeceros a los dos. Me han parecido dos intervenciones fantásticas que se complementan y que además ponen de relieve el papel de la CIGAP, el papel de los responsables de las titulaciones y además va en línea con algo que decía Marc, ¿no? Dice, dentro de las conclusiones para la empleabilidad, pues tenemos que actuar como interlocutores ante la Administración y es precisamente lo que ha hecho pues, la facultad en la Universidad de Vigo. Y además también comentabas que el caso empieza por egresados de la propia titulación, con lo cual va también en línea con lo que decía el vicerrector a primera hora, de formar profesionales con esa capacidad de pensar, de discurrir, de reaccionar ante esa convocatoria que vieron en la que no estaban incluidos. Os voy a proponer que hagamos la pausa café hasta las 11:30, pero a las 11:30 en punto aquí todo el mundo y que, como estoy segura que queréis hablar con Fernando y con Marc, pues entre café y café, pues les preguntáis todo lo que queráis a Marc y Fernando. Muchísimas gracias a los dos.